Continuando con el manga donde lo dejamos en la primera parte, vemos que la coneja se quedó atrapada en la boca del chico pantera, y es que el chico pantera estaba haciendo esfuerzos inconscientes por tragársela, pero finalmente no se la tragó porque al día siguiente, vemos que la prota coneja sigue viva, y está emocionada porque va a comenzar el baile. Que precisamente con ocasión al baile, le llevaron a la coneja un experto en modas, que la verdad no entiendo por qué si a la coneja ni la visten, pero bueno, el caso es que mandaron a llamar al primo de Spartacus para que ponga a la coneja bonita para el baile. Ahí mientras le prueban diferentes outfits, Mamie comenta que al baile irán invitados del clan de los leones, del clan de los lobos, e incluso del clan de las hienas, lo que por supuesto hizo pensar a la prota que no saldría viva del baile, de allí que se desmayó. En eso, apareció el mayordomo para llevarse a la prota a la sala, pero la prota coneja seguía desmayada, por lo que el mayordomo tuvo que ofrecerle respiración de boca a boca para que se despertara. Tiempo después, la vemos metida dentro del bolsillo del traje del chico pantera, ya que él será su acompañante en el baile, y bueno, ahí de una vez, el mayordomo le preguntó al chico pantera por qué eligió de acompañante a la coneja, siendo que Rain le respondió diciendo que si su acompañante era la coneja, se ahorraría tener que bailar, así que por eso la eligió. O sea, este chico pantera como que tiene 2 pies izquierdos y no quiere pasar pena. Y bueno, cuando llegamos al baile, vemos que obviamente todo el mundo está bailando con su pareja. Pero el chico pantera, a pesar de que es el anfitrión, se fue a sentar en un rincón debido a su gran estrategia de llevarse de pareja a una coneja. Desde allí observa cómo bailan los demás, mientras le dio de comer unas hojas a la coneja y todos felices. En eso además, le cuenta a la coneja que los que tienen los ojos azules son del clan de los tigres, y los morenos son del clan de las hienas, pero en eso, el chico pantera es abordado por una waifu de ojos verdes, la cual es parte del clan de los zorros. Esta waifu le pide al chico pantera que de vez en cuando la vaya a visitar, pero bueno, el chico pantera es medio ermitaño así que declina la invitación. Entre otras cosas, porque sabe que esa waifu del clan de los zorros tiene 5 novios, se parece a una amiga mía que no voy a decir su nombre porque uno de sus novios es amigo mío. Por otro lado, la prota coneja comenzó a sentirse muy pero muy mal, estaba mareada, sentía dolores, así que prefirió irse brincando al dormitorio. El detalle es que para llegar al dormitorio, tuvo que cruzar la pista de baile brincando, lo que causó sorpresa entre los invitados, pero bueno, ella igual seguía brincando porque tenía entendido que el motivo de su malestar era la waifu del clan de los zorros, porque tras oler sus feromonas fue que empezó a sentirse mal. Que de igual forma, cuando la prota coneja llegó al dormitorio se terminó desmayando por un breve periodo de tiempo, pero lo interesante es que cuando despertó, ocurrió el evento más esperado por los espectadores de este adorado canal, y es que nuestra piba coneja finalmente se había convertido en humana. Sí, gente, ella no lo podía creer, pero al verse en el espejo terminó por confirmarlo. Otra cosa que confirmó es que su cabello pesa como 50 kilos, pero bueno, ya quejarse de que tiene el pelo muy largo es avaricia, por ahora se tiene que conformar con que finalmente se pudo convertir en humana, y como está desnuda, agarró un mantel de la mesa, y se puso debajo de ella. O sea, Vivi, ya eres humana, no tienes por qué sentarte debajo de la mesa. Aunque la verdad lo que Vivi está pensando, es en cómo va a reaccionar el chico pantera y el mayordomo cuando la vean, siendo que en eso, la waifu ve entrar a alguien en la habitación, ella cree que es el chico pantera, pero no, resulta que es el chico león, quien al levantar el mantel se pegó tremenda sorpresa, ya que él estaba buscando a una coneja y se encontró con una humana, por lo que su reacción fue querer sacarla de debajo de la mesa, pero en eso, Vivi terminó cayendo sobre él, dejando ver una escena muy confusa para cualquiera que hubiese entrado en la habitación en ese momento. Afortunadamente para ellos, nadie entró en ese momento, pero el chico león, que vio cuando la coneja se metió a la habitación, no entiende por qué ahora la coneja se ve como humana. A esto, Vivi pronuncia sus primeras palabras diciendo que ella no es la coneja. Pero bueno, Vivi, ya empezamos mal, porque tus primeras palabras fueron una mentira. Aquí todos sabemos que tú eres la coneja, y luego de que el chico león te oliera, se dio cuenta que si eres la coneja solo que te convertiste en humana. Pero en eso, entra el chico pantera en la habitación, quien al ver que el chico león se metió a su cuarto sin permiso, pidió que le dieran su espada de inmediato para madreárselo por abusador. Pero no, el mayordomo no le quiso dar la espada ya que considera que la intromisión no es lo suficientemente grave como para madreárselo. Además, hacerlo supondría entrar en conflicto con el clan de los leones, pues el chico león es hijo del jefe del clan, así que pailas,
sus empleados se negaron a hacerle caso al chico pantera con relación a este pedido. Sin embargo, el chico pantera les quitó la espada a la fuerza, y ahora amenaza con rajarse el chico león, al que ya de por sí le trae ganas porque ha notado que quiere quitarle a su coneja, siendo que en eso, el chico león busca enseñarle al chico pantera que su coneja ya no es coneja, pero cuando busca debajo del mantel, se da cuenta que Bibi se volvió coneja otra vez, con lo cual, Rain ahora está convencido que el chico león buscaba llevarse a la coneja envuelta en el mantel, de manera que se lo va a querer rajar sí o sí, pero en eso, se interpuso el mayordomo, al mismo tiempo en que el chico león le reclamó a la prota que se volviera coneja de nuevo, pero bueno, ahí la prota le da un frentazo al chico león ya que ella no quiere que éste la delate sobre que ya puede volverse humana. En eso, se acercó Rain para arrebatarle su coneja al chico león, y ahí mismo, fue juzgado por todos los invitados como si fuera un ladrón, o sea que el chico león ha adquirido una mala reputación con esa cachada en cuarto ajeno, y además, se le acusa de haber querido raptar a la coneja. Él naturalmente se defendió diciendo que su intención no era secuestrar a la coneja, él dice que simplemente alzó el mantel, y que la coneja se envolvió en él, pero claro, nadie le creyó así que ahora el chico león tuvo que abandonar sin pena ni gloria la mansión de las panteras. Sin embargo, el pibe se quedó pensando en la versión humana de Bibi, dándonos a entender que se enamoró. Por otro lado, el chico pantera anda en modo dramático cuestionando a la coneja sobre si prefiere a los leones o a las panteras, pues de no ser porque él llegó, de seguro se fuese ido con el león, pero claro, la prota coneja no entiende la razón de la repentina actuación dramática del chico pantera, porque hasta hace rato estaba actuando normal y ahora se muestra decepcionado, pero es que gente, la pregunta de si estaba a favor de las panteras o de los leones no era para la prota, sino para el mayordomo, porque el condenado evitó que el chico pantera se rajara al chico león. De allí que le pide a su mayordomo que se pierda antes de que lo raje, y por supuesto, el mayordomo se fue corriendo. Tras la ida del mayordomo, el chico pantera agarra por el pellejo a la coneja, y le dice que él sabe que ella ya puede convertirse en humana, pues él mismo se encargó de entregarle las suficientes feromonas, sin embargo, no entiende por qué la coneja no ha querido convertirse. Y bueno, parece que la humanización que había alcanzado la coneja no era perfecta, así que al día siguiente, la vemos practicando para ver si logra alcanzar esa humanización perfecta, siendo que en eso, fue vista por el chico pantera, quien le dijo a Mamie que no sacara a la coneja mientras el chico león estuviera cerca, pero bueno, Mamie dice que la coneja insistió en que quería salir, y como el chico pantera ve que la coneja está muy aplicada entrenando, decide dejarla ahí. Sin embargo, invocó a una de sus panteras para que la acompañe en el entrenamiento y la cuide por si acaso aparece el chico león de nuevo. Pero claro, como la prota coneja estaba muy entretenida en el entrenamiento, no escuchó cuando Rain dio esa orden, así que cuando vio acercarse a la pantera se asustó mucho, sobre todo al ver que ésta se le puso a un lado e hizo como para comérsela, pero no pasa nada linda conejita, que la panterita solo te quiere lamer. Siendo que en eso, Mamie le informa que esa pantera que ve, fue enviada por Rain para que la escoltara durante su entrenamiento, pero no por saber eso la prota se calmó, porque o sea, la presencia de la pantera sigue siendo muy intimidante para ella. Por lo que al rato, se acercó el chico pantera para calmarla, y bueno, finalmente la prota coneja pudo ver a la pantera negra sin tanto temor. Incluso más tarde, vemos que la coneja ya se sentía con la suficiente confianza como para dormir con la pantera negra. En eso, Rain nota que la prota casi no emana el olor de sus feromonas, por lo que la agarra para morderla un poco y así dejar su rastro en la prota, con la intención de que todo el mundo sepa que ella es su prisionera. Sin embargo, la prota no se quiere dejar morder porque la última vez que lo hizo, al poco rato ella se terminó volviendo humana, así que pailas. La coneja no quiere convertirse en frente del chico pantera. Sin embargo, Rain insiste en que debe dejarle su rastro impregnado, así que sin importar que la coneja se resista, él la piensa morder, lo cual hizo. Y por eso, vemos que en la madrugada, la prota se convirtió en humana nuevamente, de allí también que aprovechando su forma actual, intentó escapar del castillo. El problema es que se encontró con la pantera, la cual parecía muy amenazante, pero la verdad es que estaba sonámbula, y cuando ella se dio cuenta de esto y quiso irse, el chico pantera la agarró por la cintura, que Bibi al sentirlo pensó que la habían descubierto, pero no, el chico pantera también está dormido, por lo que la waifu pensó en que debía volverse coneja pronto o de lo contrario, tarde o temprano Rain se despertará y la verá convertida en humana. En una de esas, la pantera negra se despertó,
lo que hizo que la prota decidiera bajarse de la cama para escapar. El detalle es que como aún no domina su cuerpo humano se terminó cayendo, y ahí se dio cuenta que la pantera negra la cubrió en lugar de atacarla, lo que hizo que ella le agradeciera por su lealtad. Más tarde, el chico pantera se despertó luego de un largo sueño, siendo que cuando volteó, se dio cuenta que la coneja no estaba, y esto es porque la coneja se quedó dormida con la pantera negra. Sin embargo, el chico pantera se ha dado cuenta que en la cama, hay par de pelos rosados que miden como 1 metro cada uno, por lo que tendría que ser muy pendejo Rain para creerse que esos pelos son de la coneja, obviamente esos pelos son de una mujer humana, y la conclusión más lógica, es que su coneja se volvió humana durante la madrugada. Por eso lo vemos despertarla para interrogarla, pero claro, la coneja no puede hablar así que por eso zafa de admitir el hecho, por el contrario, la que pagó los platos rotos fue la pantera negra, a quien Rain decidió castigar por haberse llevado a la prota a dormir con ella, y ahora dice que la mandará a dormir con el mayordomo. Tiempo después, vemos que en la mansión se celebró una reunión con los representantes de cada clan, de allí que veamos al chico león en la mansión, quien todavía se encuentra pensativo por el hecho de que la prota se convirtió en humana, luego volvió a ser coneja, y siendo coneja le pegó para que no la delatara sobre que se había vuelto humana, lo cual es muy extraño ya que por lo general, las conejas quieren ser humanas, pero el caso de la prota parece ser al revés y él no entiende por qué. Pero bueno, en eso, el chico pantera le llama la atención al chico león por estar distraído, siendo que comenzaron a discutir porque como ya sabemos, estos dos se traen ganas desde hace rato, de allí que el mayordomo tuvo que intervenir en favor de calmar las cosas, ya que la reunión que se está celebrando, es más importante que sus rencillas personales. Que con esta intervención, el mayordomo se ganó la aprobación del resto de los representantes de clanes, pero el chico pantera y el chico león le pidieron que se callara y que se apartara, lo cual hizo de inmediato ya que donde no haga caso, se lo madrean entre los dos. Tras la reunión, el chico pantera fue a por Bibi para llevársela de paseo, en donde al poco rato, la vemos que ya la subieron en el carruaje. El problema es que durante el camino, se vieron forzados a frenar de repente, ya que habían varios hombres lobos esperando el carruaje para tenderles una trampa. Y bueno, como Rain no nació el día de los cobardes, decidió bajarse y con espada en mano, se puso a mirar en dirección a donde se encontraban los hombres lobos, siendo que naturalmente los hombres lobos le mandaron un flechazo, ante lo cual, el chico pantera le dio la orden a su mayordomo de cerrar las puertas del carruaje sin dejar que nadie mire la pelea. Porque es que el chico pantera se nos va a poner violento, y si no me creen, miren cómo se puso a repeler las flechas que iban en su dirección, o sea si las puertas o ventanas del carruaje hubiesen estado abiertas, alguna fuese terminado hiriendo a la coneja, así que por eso, el chico pantera dio la orden de cerrar el carruaje, y ahora él, buscará acabar con todos los hombres lobos en un parpadeo. Que mientras el chico pantera se los está madreando, al interior del carruaje le explican a la prota que lo dejaron peleando solo, ya que el chico pantera es de los que cuando activa sus feromonas se hace invencible, así que si ellos lo acompañaban, lo que harían era estorbar. El detalle es que en eso, mientras el chico pantera se estaba madreando a los hombres lobos, una de las ventanas del carruaje se rompió, haciendo que entrara el olor de las feromonas del chico pantera, y bueno, ante esto la coneja se tapó la nariz ya que si huele suficiente de esas feromonas, podría terminar convirtiéndose en humana ahí mismo en contra de su voluntad. A todo esto, el mayordomo observaba a la conejo sin entender el motivo de su reacción, a la par en que Bibi sentía que estaba comenzando a transformarse, pero en eso, a la pantera negra le dio por agarrar a la prota para llevársela lejos de ahí. Pues la pantera es la única que sabe el secreto del prota, y tampoco quieren que la descubra, así que se llevó a una cabaña abandonada donde no llega el olor de las feromonas del chico pantera. El detalle es que en eso, entraron a la misma cabaña unos tipos del clan de los hombres lobos, quienes en venganza porque el chico pantera se madreó a todos sus amigos, deciden que matarán a la prota y a la pantera negra, aunque bueno, la pantera no se piensa dejar matar, así que para defenderse le brincó encima a los hombres lobos. Lo malo es que durante la pelea la terminaron hiriendo gravemente, por eso los hombres lobos creyéndose victoriosos, intentaron ir a por la coneja, solo que en eso, la pantera recobró algo de fuerza y logró deshacerse de los hombres lobos. El problema es que luego de este último esfuerzo la pantera quedó agonizando, y ahí, la prota se muestra triste ya que no la puede ayudar, por eso de la impotencia se lanzó al piso pretendiendo hacer algo, pero lo único que logró fue convertirse en humana y abrazar a la pantera al mismo tiempo en que le pedía que resistiera, siendo que en eso,
entró a la cabaña otro hombre, pero este hombre no era lobo, este hombre era el chico pantera quien finalmente pudo ver a Bibi en su versión humana. Y claro, ya el chico pantera sospechaba que aquel cabello rosado que vio en su cama la vez pasada era de Bibi, pero ahora la cuestión es diferente porque la está viendo en su versión humana por completo, no solo un cabello. Pero gente, me parece que en este momento hay algo más importante que el hecho de que el chico pantera haya visto a su coneja convertida en humana, y es que la pantera negra se está desangrando, de allí que el chico pantera fuera a pedirle a Bibi que lo dejara revisarla, y luego de cubrirla con su chaqueta, se dio cuenta que una de las heridas de la pantera era demasiado profunda, por lo que lo más probable era que la pantera se muriera antes de llegar al doctor. Que al enterarse de esto, la prota comenzó a llorar y decía que era injusto que la pantera muriera, ya que ella lo único que hizo fue defenderla, y bueno, ahí mientras abrazaba a la pantera con la intención de despedirse de ella, el chico pantera le advirtió a Bibi que la herida profunda que tenía se había curado luego de que ella se la tocó, lo que significa que ya la pantera no se va a morir, lo cual dejó contenta a la prota, pero al chico pantera no se le ve muy contento, y ahí, mientras tenía el ceño fruncido, le preguntó a la prota quién era ella. Pero a ver, la prota no entiende la pregunta del chico pantera, porque incluso el mismo chico pantera la llamó hace rato Bibi, por lo que ella le repite que es Bibi, y ya con esto, el chico pantera dejó su actuación de hombre serio, por lo que riéndose un poco, cargó a Bibi en plan romántico como si quisiera llevársela de luna de miel. Pero en realidad lo que dice el chico pantera es que se la llevará para interrogarla, ya que hay muchas cosas sobre la prota que quiere saber, pero en eso, Bibi comenzó a tener dificultad para respirar, y aunque el chico pantera intentaba hacer que Bibi se calmara, los problemas respiratorios no cesaron, así que Rain optó por morderle el cuello y transmitirle de esa manera algunas de sus feromonas, siendo que con esto, la prota comenzó a sentirse mejor. En eso, ambos escucharon que alguien estaba por entrar a la cabaña, así que ambos se pusieron nerviosos pensando que pudiera ser un hombre lobo, pero no, se trata de una de las escoltas del chico pantera, que claro, al ver la escena de su jefe con una waifu peli rosada se quedó en shock, pero igual Rain le dio la orden de que saliera y la esperara afuera, que seguro esa escolta anda carcomiéndose de la curiosidad por saber quién es la peli rosado y por qué estaba tan acurrucada con su jefe. Pero bueno, le tocará aguantarse las ganas de saber. Pues el chico pantera tiene ganas de seguir mordiendo a la prota, sin embargo, en eso vuelven a escuchar que alguien se acerca, y en esta ocasión es el mayordomo, quien quiere entrar, pero la escolta se lo impide diciéndole que su jefe le dio la orden de que nadie entrara a molestar. Aún así, el chismoso del mayordomo optó por preguntarle desde afuera de la cabaña a Rain si está bien, a esto Rain le dice que todo está bien, y la prota bromeando le dice al chico pantera que si seguían por la marca de su cuello, entonces las cosas no están bien, pero bueno, ahora el ambiente al interior de la cabaña es un ambiente de amor y paz, así que como la prota se siente relajada, comienza a cerrar sus ojos para echar la dormidita un rato, que es ahí, cuando vuelve a convertirse en coneja. Por eso en la siguiente escena, la vemos en su versión animal sobre los brazos del chico pantera, siendo que el mayordomo se muere de ganas por saber qué estaba haciendo Rain encerrado en esa cabaña, pero bueno, el chico pantera no le quiso contar nada porque sabe que su mayordomo es medio chismoso. Tiempo después, vemos a la prota en su versión coneja de regreso a la mansión conjuntamente con la pantera negra. Ahí en el mismo sitio se encuentra el chico león, quien como no ve a Bibi desde aquella vez que se convirtió en humana, le comenzó a pedir que se vuelva a convertir para que puedan tener una conversación ya que él tiene muchas dudas, pero pailas. La prota piensa que eso de convertirse no es algo que ella controle a su antojo, que por su parte, el chico león está intentando chantajear a la prota diciéndole que si no se convierte, la delatará con Rain sobre que ella es humana cuando le conviene. Pero bueno, la prota no cede a estos chantajes ya que el hecho de que ella se convierte en humana, es algo que ya Rain sabe, siendo que en una de esas, el chico león se acercó a la prota y la cargó para olerla, a ver si a partir del olfato puede entender la razón por la que ella se convierte en humana solo de vez en cuando, pero en eso, el chico león vio por la ventana algo sospechoso, y es que hay dos tipos del clan de las hienas secreteándose y pasándose frascos como los propios narcotraficantes, así que el chico león decidió lanzarse desde el piso en que está para confrontarlos, y preguntarles qué es lo que hacen. Pero claro, los tipos hienas no van a admitir que están en negocios turbios, por lo que ante la presencia del chico león, uno de ellos decidió brincarle encima para madreárselo, sin embargo, el atacante terminó en el suelo, por lo que su compañero miedoso quiso huir.
El detalle es que el chico león está muy intrigado por saber qué contenían los frascos que cargaban, así que alcanzó al otro tipo hiena para quitarle el frasco, solo que en eso, el tipo hiena le lanzó el contenido del frasco para defenderse, a lo que el chico león se dio la espalda para proteger a la prota coneja, pero en eso, vemos que se convirtió en león por completo. No queda claro si fue por el líquido o porque quiso convertirse, pero el caso es que ahora el chico león es solo león. Por otro lado, vemos al prota llegar a la mansión diciendo que no pudo conseguir información sobre una droga, que seguramente esa droga es la que tiene el tipo hiena, pero bueno, en una de esas, pasa a sus espaldas corriendo el tipo hiena, seguido de la prota coneja, y más atrás, se logran ver al león y a la pantera, todo lo cual resulta en una escena bastante extraña para Rain y su mayordomo, quienes no conocen el contexto de la situación. Sin embargo, al ver que todos se dirigen en esa dirección, deciden ellos también ir atrás para averiguar qué es lo que sucede. Así es como tras un tiempo siguiendo el rastro del león, llegaron a un callejón donde el chico pantera dio la orden de dividirse para encontrarlo, que por otro lado, vemos al león junto con la prota coneja, pero del tipo hiena no hay rastro ya que se escapó. Siendo que en una de esas, vemos al chico pantera aparecer detrás del león, y su primera reacción fue alzar a su coneja para verificar que no estuviera herida. Ahí la prota coneja le hace señas que de tanto correr se lesionó ligeramente sus patitas, así que bueno, el chico pantera dice que la llevará a casa para curarla. Pero antes, aprovechó para burlarse del chico león por su nuevo aspecto, a lo que el chico león está pensando que él no está así porque quiere, sino porque el tipo hiena lo roció con el frasco, aunque bueno, esto es algo que no puede decirle al chico pantera, ya que en su forma de animal no puede hablar, pero en eso, mientras el chico pantera y los dos animales estaban en el callejón, aparecieron unos tipos conjuntamente con el tipo hiena que lanzó el líquido sobre el chico león, en donde vemos que uno de ellos apuntó el cuello del chico pantera con una espada. A lo cual, la prota coneja pensó que los recién llegados habían cometido un error, ya que Rain es de los que se vuelven locos cuando los retan, pero no, ahora Rain se muestra dócil, al mismo tiempo en que vemos que sus ojos ahora son azules. O sea, no sé qué le pasó a Rain, pero ese no es el chico pantera que yo conozco, pues en la siguiente escena vamos a ver que se dejó raptar, y ahora lo tienen amarrado junto con el león en un calabozo, en el cual también se encuentra un gordito, pero él está en calidad de verdugo ofreciéndole zanahoria a la prota, que en eso, entró uno de los tipos malos a pedirle que dejara la mamada de querer darle zanahoria a la prota, así que el gordito, que se ve preocupado por la salud de la prota coneja, tuvo que abandonar el salón, pero eso sí, le dejó la respectiva zanahoria a la prota. Aunque bueno, la prota no quiere una zanahoria, ella lo que quiere es que la dejen salir. Pero gente, no nos dejemos engañar, que por más que veamos al chico pantera amarrado, él nos confiesa que se dejó atrapar a propósito para poder infiltrarse en territorio enemigo, y poder investigar sobre la droga que andan traficando, pues en eso vemos que se desató de sus ataduras como si nada, siendo que mientras se acercaba a Bibi, esta no paraba de pensar por qué los ojos del chico pantera cambiaron de color y ahora son azules. Pero bueno, la respuesta nos la da el mismo Rain, quien dice que se tomó unas pastillas para cambiar el color de sus ojos, ya que si los raptores se fuesen dado cuenta que él es del clan de las panteras, su comportamiento hubiese sido más violento, así que cambió el color de sus ojos temporalmente para hacerse pasar por un miembro del clan de los mapaches. Tras informarnos de esto, el chico pantera desamarró al león, porque aunque este le caiga mal, lo necesita para poder averiguar la mayor información posible que puedan sobre los traficantes de drogas. El detalle es que por otro lado, vemos que la prota coneja ya empezó con sus malestares producto de sus feromonas, y como parece que se va a convertir en humana, el chico pantera decidió cambiar de planes, por lo que dice que dejará la investigación del caso de drogas para otro momento, ya que debe priorizar su salida y la de la prota coneja de ese lugar antes de que se convierta. De allí que le desea suerte al león escapando, puesto que él y la coneja se irán por su cuenta. Así es como el chico pantera re fachero derriba la puerta que los mantenía encerrados, lo cual causó un gran asombro en sus captores, ya que se suponía que la puerta era de hierro reforzado, así que de inmediato fueron a ver qué pasó, y al ver que el chico pantera pretendía irse de lo más relajado, fueron en su dirección queriéndoselo madrear, solo que en eso, vemos que los ojos del chico pantera ya habían vuelto a la normalidad, así como también volvió a la normalidad el hecho de que él se raje a sus enemigos de un solo madrazo. Y otra cosa que yo pienso que debería volver a la normalidad, es el hecho de que este vídeo supere los 8000 likes,
ya que en ese caso, podré traer una tercera parte de este resumen. Ya saben qué hacer, 8000 likes y 300 comentarios. Los quiero mucho, no hagan spam, y Dios los bendiga.